sí, son responsables. ¿Por qué se creen que los quiero? A todos, hasta los vagos los quiero. Ay, ¿cómo me va? ¿Cómo me voy a deprimir cuando no los tenga que ver todos los días? La puta que lo parió. Bueno, estábamos compartiendo. Entonces, este grupo de compuestos que se los ponen una familia a través del tiempo muchos nombres. Yo les comencé diciendo carbohidratos. Carbohidratos es la traducción fiel, bien, o literal, es la palabra correcta, literal del inglés. Carbohydrate, bien. En español, obviamente, esto se leería como hidratos de carbono. Pero a su vez, fíjense que esto no nos da ningún tipo de información sobre la naturaleza química de este tipo de compuestos. A su vez, también se conocen con el nombre de azúcares, bien, azúcares sacáridos, glúcidos, bien, todos son nombres que son sinónimos, porque todos indican esta gran familia de compuestos. Y ustedes van a pensar azúcares, ¿y en qué pensarían? Obviamente que no nos vamos a partir el seso y vamos a pensar en el azúcar de caña, en el azúcar que consumimos con nuestros alimentos todos los días. Ese azúcar de caña que se llama sacarosa, ¿bien? Ese es el nombre oficial, sacarosa, se saca de la caña de azúcar, ¿bien? Que es un vegetal que tiene la característica de tener un tallo leñoso, ¿m? Leñoso, que recuerda al bambú y recuerda a la caña, ¿bien? A la caña tacuara, pero que justamente dentro de este tallo se almacena este azúcar que se llama sacarosa. ¿Mm? Bien, pero este no es el único azúcar, chicos. Este es el único azúcar que nosotros conocemos de todos los días. Los que podemos llamar azúcares, glúcidos, sacáridos, hidratos de carbono, carbohidratos, no solamente es el azúcar que consumimos. También fíjense que uno en el lenguaje común habla mucho de la glucosa, aunque tal vez no hablemos con ese nombre de la glucosa, hablamos de la dextrosa. Fíjense que es muy normal o muy común que cuando un paciente es internado, es admitido clínicamente en un hospital o nosocomio, que ese es el otro nombre, el nombre general o el nombre fino de un hospital o clínica, un nosocomio, a los pacientes para evitar de que su sistema digestivo funcione o reducir la actividad del sistema digestivo al mínimo, se le inyecta, bien, una fuente de energía que es dextrosa, bien, el famoso suero. ¿Le van a poner suero? Sí. Entonces, ese suero es dextrosa. ¿Y qué es la dextrosa? Una solución verdadera de glucosa en agua. Bien, con una determinada concentración. Perfecto. Generalmente es al 5% de glucosa en agua no destilada, en agua pura. Resulta que eso también se la llama el azúcar o el azúcar de la sangre. Bien. Cuando a ustedes les dice el médico o cuando sienten que los bioquímicos hablan de
dosificar el azúcar, le vamos a medir el azúcar en la sangre o en la orina, a veces se puede medir también, están diciendo que van a medir la concentración de glucosa. Pero ¿son las únicas esas? No, hay más. Hay azúcar de leche, hay azúcar de malta, hay azúcar de frutas, y todos tienen un nombre: fructosa, lactosa, galactosa. Bien, entonces, este grupo o esta familia de compuestos es chiquita. No, todo lo contrario. Es una familia muy amplia en el número de compuestos. ¿Bien? Pero a nosotros nos interesa un poco la descripción de esto. No tanto. Ya la vamos a ver cuál es la función que tienen. Someramente, o sea, rapidito, pero químicamente vamos a ver cuáles son los grupos funcionales presentes en estas moléculas. Hay dos grupos funcionales importantísimos. Por eso, cuando estudiamos alcoholes y estudiamos aldehídos o cetonas, nosotros dijimos que después le vamos a prestar mucha atención a las propiedades químicas de los alcoholes y a las propiedades químicas de aldehídos y cetonas, porque vamos a entrar en un tipo de familia donde los compuestos presentan estos dos grupos funcionales. Y acá estamos. Bien. Ustedes se dirán, ¿por qué se llamaban hidratos de carbono? Porque en la forma molecular, bien, en la fórmula molecular, la relación que había entre el carbono, el oxígeno y el hidrógeno hacía recordar a compuestos que se llamaban hidratos, ¿bien? Porque parecía que por cada mol de carbono podía haber 1, 2 o 3 moles de agua perfectamente dibujados en la estructura. Por eso se les llamó hidratos de carbono. Muchos pensaron en su momento de que era que el carbono cristalizaba, bien, por eso se los veía a los azúcares como sólidos, cristalinos, cristalizaba junto con moléculas de agua. Ya se sabía que el diamante era carbono, entonces, si existía el diamante que era transparente, ¿por qué los hidratos de carbono no podían ser también sólidos cristalinos? Bueno, todo esto tiene mucho que ver con el estudio de los carbohidratos. Pero, ¿y por qué es tan importante estudiar los carbohidratos? Fíjense que ahí tendríamos que fusionar su estudio a través de un tipo de química que no se aleja, ojo, que no se aleja ni se aparta de la química general, pero conviene estudiarla por separado, como es la química orgánica, como es la química analítica. Y es lo que se llama química biológica o bioquímica. ¿Bien? Resulta que, ¿qué es la bioquímica? La química que sucede en un ser vivo. Todos los procesos que mantienen vivo a este ser, ¿bien?, está regido por reacciones químicas que tienen la característica de ocurrir dentro de la célula. ¿Bien? Y ustedes saben una cosa, que esa célula es como si fuera un reactor, o sea, un sitio con condiciones casi distintas a las que nosotros estudiamos en un laboratorio, que se hace en un frasco de vidrio. Por eso tenemos in vivo e in vitro, dos frases en latín que dicen: los ensayos que se hacen in vitro es lo que uno hace en un laboratorio, y lo que se lleva a cabo dentro de un ser vivo se llama in vivo.
Pero claro, entonces cuando se veía o había que explicar reacciones químicas que sucedían en la célula de los seres vivos, dijeron, la pucha, a ver, la química orgánica sola me puede dar muchos detalles, pero se queda corta al analizar la estructura de la célula, relacionándola con la estructura de la célula. Entonces fue ahí que nació entre la unión de la química y la biología, la química biológica o bioquímica. ¿Mm? La química de los seres vivos. ¿Y qué estudia principalmente? La forma en que un ser vivo produce un conjunto de reacciones para aprovechar la energía de los alimentos, ¿bien? Y usar esa energía después para hacer trabajo, ¿bien? Trabajo beneficioso, o podemos hasta usar el término crear energía, ¿m? Crear energía, almacenar energía o usar la energía almacenada, ¿bien? En una célula para hacer algún tipo de trabajo. ¿M? Entonces, claro, tenemos que entender qué son estas moléculas que nosotros decimos que son nutrientes o componentes de alimentos. Y acá vamos a ver que los carbohidratos, como primera referencia, bien, vamos a decir de que son sustancias que actúan como combustible para la actividad celular. Y como son muy solubles en agua, bien, son de rápida acción. ¿Mm? Cuando yo necesito que un músculo actúe, lo primero que va a consumir para que le dé energía son los hidratos de carbono que tenemos de reserva. Y cuando se acaben esto, ¿qué hace para mantener a la célula? Supónganse un maratonista, ¿bien? ¿Qué hace? ¿Cómo mantiene la energía para la contracción muscular? El glucógeno, que es un polisacárido, ya van a ver que es un polisacárido, un polímero, se acabó. Bien, lo poco que haya quedado en los músculos se acabó. El azúcar que consumimos, supónganse, en una ingesta, se acabó. ¿Y entonces qué hacemos para mantener esa célula con energía? Y buscamos otro tipo de nutrientes, más lentos en su metabolización, ¿bien? Pero que dan mucha energía. Las grasas, ¿bien? Las grasas. Cuando comenzamos a metabolizar las grasas, ¿bien? Vamos a ver de que nos van a dar ciertos subproductos que van a ser iguales que los productos que dan los hidratos de carbono en su descomposición y que pueden ser utilizados para producir energía. Ah, entonces las grasas, sí, por supuesto. Las grasas también sirven como fuente de energía. Y después, dos familias, una genera la otra. La familia de los aminoácidos que generan las proteínas. Pero ¿qué pasa? Esa la vamos a ver y vamos a decir que la ciencia o que la naturaleza es muy sabia. Bien, eso lo podemos decir los que hacemos un parate en el estudio, pero los que son muy religiosos pueden decir que Dios es inteligente. Bien, y hizo las cosas de tal manera de que las células, bien, que es la menor unidad de un ser vivo, funcione con tanta complejidad en tan pequeño espacio. Pues bien, los carbohidratos entonces los vamos a estudiar desde un punto de vista funcional. ¿Para qué sirven? Sirven para dar energía en forma inmediata. Bien, son muy solubles en agua, pero ahora viene la pregunta. Usted me está diciendo, profesor, de que son esto, son fuentes de energía, pero
estamos estudiando química. Ah, sí, perfecto, estamos estudiando química. Entonces, ¿qué son los hidratos de carbono? Ah, bien, vamos a ver qué es un hidrato de carbono. ¿Y por qué tenemos que hacer una clasificación dentro de ellos? Y porque lamentablemente las unidades más chiquitas de los azúcares se llaman monosacáridos. Monosacáridos. ¿Saben qué significa mono? Mono. ¿Algunos Uno, saben? Ah, uno, exactamente. Muy bien. Uno. Bien. Y las estructuras más simples que vamos a ver son cadenas hidrocarbonadas que pueden tener, fíjense, una longitud de 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos o 6 carbonos. La naturaleza ha hecho que estas cadenas de estas unidades que se llaman monosacáridos puedan tener solamente 3, 4, 5 o 6. Hay excepciones, por supuesto. Hasta en la naturaleza hay excepciones. Algunos seres, bien, medios complejitos, pero simples en su forma, porque no forman tejidos, usan azúcares de 7 carbonos. Bien, pero nosotros vamos a ver que estos señores que vamos a llamar monosacáridos, bien, tienen desde 3 hasta 6 carbonos de longitud. Bien, ya sabemos que hay una cadena hidrocarbonada. Primer dato sobre la estructura química de estos compuestos. Hay una cadena hidrocarbonada. Segundo dato, estos tienen, además de carbono, tienen átomos de oxígeno, hidrógeno, ¿bien? Y algunas veces también pueden tener nitrógeno, fósforo, algunos halógenos también pueden encontrarse, ¿bien? Pero los principales son carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Bien? O sea que la característica fundamental de estos compuestos es que son largas cadenas hidrocarbonadas, ¿bien? Formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Cuando dijimos hidrocarbonada, ya estábamos mencionando de que había solamente hidrógeno y carbono. Cuando dijimos que también había oxígeno, ya pensamos en estructuras ternarias. Bien, vamos a comenzar entonces viendo. Fíjense que lo difícil es poder definirlos. Durante mucho tiempo costaba hacer la clasificación de los monosacáridos. Ahora resulta de que se facilita la cosa diciendo o haciendo una definición mucho más cortita. Y fíjense una cosa. Acá está en la diapo, la segunda que estoy pasando, dice los hidratos de carbono, ¿bien? Los hidratos de carbono, y ahí yo podría usar todos los sinónimos que les dije. Los carbohidratos, los azúcares, los sacáridos, los glúcidos, ¿bien? Todos esos nombres que yo utilicé son válidos para poner acá. Entonces, vamos a decir que los hidratos de carbono comprenden una gran familia de compuestos que son polihidroxialdehídos. Fíjense qué significa polihidroxialdehído. ¿Qué les parece a ustedes si yo les digo la palabra polihidroxialdehídos? ¿Cuántos grupos carbonilos hay? Supónganse que yo digo, este es un polihidroxialdehído. Piensen en su cabecita, ¿cuántos grupos carbonilos habrán? Como máximo, como máximo, fíjense que ustedes pueden llegar a tener más de uno. Bien. Y los oxidrilos, porque dice que es polihidroxi, ¿a qué familia de compuestos alude o estaríamos hablando de qué familia?
¿Pueden decirme alguno? Si tengo aldehídos, o sea, si tengo grupo carbonilo, tengo un grupo carbonilo y tengo un grupo oxidrilo. Los oxidrilos son el grupo funcional ¿de qué compuesto? Alcoholes, profe. Muy bien, correcto. Alcoholes. Bien, entonces está bien que estos compuestos van a tener propiedades de los alcoholes. Sí, sí, señores, tienen propiedades de los alcoholes. Pero la definición dice que son polihidroxialdehídos, significa que son polialcoholes. Bien, no es un alcohol con un solo oxidrilo, hay muchos oxidrilos. Es más, vamos a tener solamente un carbono de toda la cadena, no importa el tamaño que tenga la cadena, solamente uno y solo uno va a tener el grupo funcional más oxidado, el carbonilo, obviamente. Entonces, lo normal, lo común, es que sean polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas, polialcoholes. Sí, chicos, aunque les parezca mentira, hay una gran familia de compuestos y lo van a usar cuando estén en medicina. Se van a acordar de este viejo que les habló un día del manitol, que les habló del sorbitol, que les habló del inositol. Van a estar cuando ustedes tengan que hacer una cirugía, bien, o algún tratamiento donde necesiten que un tejido no se deshidrate, bien, que un tejido retenga agua, bien, en la praxis, o sea, en el procedimiento, van a ver que tienen que inyectarle a ese paciente polialcoholes, sorbitol, inositol, manitol, bien, xilitol. ¿Y qué significa? ¿Para qué lo ponemos? Y porque, ¿qué pasaba entre los oxidrilos del alcohol y los oxidrilos del agua? ¿Qué puede suceder entre los oxidrilos de los alcoholes y los oxidrilos del agua? O los hidrógenos del agua. Ahí se los hice más fácil. Formar puente de hidrógenos. Exactamente. Che, no, que no sea la única que piensa, el resto también piense y conteste. Profe, me están contestando en el chat también. Ay, no me digas, yo estoy acá. Pero pueden hablar algunos y digan, viejo tarado. Muy bien, los niños. Sí, sí, Joaco, bien Débora, bien Joaquín, bien Malena, las dos Malena Cabrera y Díaz. Bueno, entonces, justamente cuando ustedes se encuentren de que necesitan que un tejido no se deshidrate, bien, no pierda agua, bien, van a tener que recurrir a estos polialcoholes. ¿Mm? Entonces, van a ver dentro de unos años, cuando ya estén trabajando o estén haciendo residencia, que en un caso de una deshidratación aguda le van a venir, le van a decir, ponele manitol, no, 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 sorbitol, dependiendo del grado de deshidratación del tejido. Y ustedes van a recordar de que estos son parientes cercanísimos de los azúcares, o que pertenecen a la familia de los glúcidos o hidratos de carbono. Volvemos de nuevo a la diapo. Fíjense que dice, comprende polihidroxialdehídos, polihidroxicetonas, alcoholes, en el concepto de polialcoholes, ¿bien? Pueden ser polihidroxiácidos, o sea, un grupo carboxilo y oxidrilo. Y sí, chicos, ustedes se van a asustar cuando vean fisiología porque van a decir, tenía razón este tipo, mirá lo que estamos encontrando acá. Nos dicen que en fisiología el hígado tiene una actividad metabólica
a partir del gluconato. ¿Y saben que el gluconato es el ácido glucónico, el ácido que se obtiene por oxidación de la glucosa? Y el hígado echa mano de ese señor para llevarse toda la porquería que pueda ser tóxica. Por eso cuando se habla de detoxificación hepática, bien, también puede haber renal, detoxificación renal, se busca una sustancia que se una, perdón, al tóxico, que sea muy soluble en agua para que facilite la liberación justamente a través de orina o de materia fecal. ¿Bien? Entonces, vamos a ver qué son estos. Fíjense, falta un poquito. Sus derivados simples y sus polímeros que tienen enlaces de tipo acetálico. ¿Se acuerdan, chicos, que hace una semana cuando estábamos viendo los aldehídos, yo les dije, a ver, los aldehídos y la acetona tienen las reacciones de adición nucleófila, pero por sobre todo me interesa un tipo de reacción de adición nucleófila. Cuando un grupo carbonilo de un aldehído o cetona reacciona con un alcohol. Ajá. Algunos me dijeron sí, no, esas fueron las respuestas. Y yo les dije, esto, van a ver la importancia que tiene cuando veamos azúcares o carbohidratos. Claro, nadie me dio pelota. Habrá dicho, bueno, ya nos va a decir qué es la importancia que tiene. Ahora vamos a estudiar qué importancia tiene haber aprendido esa reacción de formación de acetales, M-acetales y acetales. Y nos va a sorprender de que vamos a usar uniones M-acetales y vamos a usar por sobre todo las uniones acetales para crear estos polímeros. ¿Bien? Y cuando nos digan el nombre de estos polímeros, se nos va a caer los pantalones del susto que nos va a dar. Porque van a ser cosas que las hemos sentido hablar todos los días de nuestra vida, aunque no le hayamos prestado atención. Y es el almidón y la celulosa. El almidón y la celulosa como representantes muy importantes de esta familia de los polímeros de los hidratos de carbono. Entonces, fíjense que hay una clasificación. Primero, antes de la clasificación vamos a decir que hay un nombre sistemático para referirse a la familia de compuestos simples, de las unidades estructurales, los monosacáridos. Bien, los monosacáridos se van a llamar en forma genérica con la terminación osa. Osa. Bien, por lo tanto, todos los azúcares, salvo uno, todos los azúcares se va a llamar en forma femenina las osas. Ajá. ¿Y qué es eso, las osas? Si es un polihidroxialdehído, voy a hablar de una aldosa, o sea, un monosacárido que tiene oxidrilos alcohólicos y un carbonilo en carbono primario, o sea, un carbonilo de aldehído. ¿Bien? Y cuando digamos que hay un tipo de compuestos que se llaman cetosas, significa que el grupo carbonilo va a estar en carbono secundario formando un grupo cetona, ¿bien? El carbonilo va a ser un carbonilo cetónico y el resto de los carbonos van a ser completados su valencia con oxidrilos alcohólicos. Ajá.
Vamos a ver a qué me estoy refiriendo con esto. Fíjense, vamos a... ¿cómo se llama? Dejar de compartir. Y vamos a irnos al pizarrón. Trade Cancers. A ver, mis niñas, ¿se ve bien el pizarrón? Sí, profe. Bueno, ¿cómo me gusta cuando ustedes me dicen, profe, vemos bien el pizarrón? Yo me siento realizado. Por el momento se ve bien. Ya me tuviste que romper el idilio. Fíjense, primero vamos a dibujar lo que habíamos dicho, que tenían estos compuestos. ¿Recuerdan? Son ternarios, porque para que sean carbohidratos, lo mínimo que tienen que tener es carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Bien? Compuestos ternarios. Entonces, cuando decimos cadenas hidrocarbonadas, ya sabemos que estamos hablando de que tienen carbono e hidrógeno. Ahora vamos a ver en qué película metemos el oxígeno. Para eso tenemos que ver que los grupos funcionales de esta gran familia, los grupos funcionales, van a ser carbonilo, lo voy a dibujar así. Este grupo tiene que estar presente. ¿Bien? ¿Y qué otro? Oxidrilo. Por eso la denominación polihidroxi. Poli, mucho. Hidroxi, este es el grupo funcional. Y acá puedo tener polihidroxi aldehídos, polihidroxi cetonas. Puede ser polihidroxiácidos. Y a su vez, esta familia de compuestos dice, las unidades simples se van a llamar monosacáridos. Qué inútil que estoy. ¿Qué hijo de su madre cuando? Ah, está muy húmedo. Monosacáridos. Monosacáridos. Entonces, vamos a definir qué es un monosacárido. Bien, como estamos grabando, yo esto que tengo escrito acá lo voy a borrar para seguir usando el pizarrón. Y formular. La naturaleza considera que para que sean monosacáridos, la mínima, escuchen bien, cantidad de carbono que puede tener un monosacárido son 3 carbonos. 3 carbonos. No hay monosacáridos de menor cantidad. Bien, para que sea un monosacárido, lo mínimo, y acá vamos a poner monosacárido, es mi unidad. Estos tienen que tener como mínimo 3. ¿Bien? Mínimo. Y máximo 6 carbonos. Les dije que hay excepciones a esta regla, por supuesto. Máximo 6, mínimo 3.
¿Qué tiene que haber? Esto. Cadenas hidrocarbonadas. Fíjense que no respeto a la valencia, sino estoy diciendo que tiene que haber carbonos unidos entre sí y al menos átomos de hidrógeno, un átomo de hidrógeno. ¿Bien? ¿Qué más? Tiene que haber el grupo carbonilo como aldehído o como cetona. Esto es un aldehído y esto es una cetona. ¿Bien? ¿Y qué más tiene que haber? Muchos oxidrilos. Por eso se llama poli. Poli. ¿Bien? Entonces, dada esta característica, vamos a ver cuál será la primera familia. La primera familia, obviamente, ¿de cuántos carbonos va a ser? De 3, ¿sí? Como mínimo de 3 carbonos. Porque hay una regla que me dice que como mínimo el monosacárido tiene que tener 3 carbonos. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Vamos a tratar de cumplir todos los preceptos que nos dicen para dibujar un monosacárido. Yo, como estos compuestos son medios larguitos, en lugar de usar las estructuras acostadas, las voy a dibujar paradas. ¿Bien? ¿Hay 3 carbonos ahí? Sí. Bien. Supongamos que partimos de que vamos a dibujar un compuesto que tiene el carbonilo en carbono primario. O sea que vamos a dibujar un Aldehído. Muy bien. Ustedes dirán, no puede ser tan payaso este tipo. Sí, re payaso. Fíjense que acá vamos a completar las valencias de los carbonos restantes con ¿qué cosa? Fíjense que ya hemos dibujado el carbonilo. ¿Sí? Con oxidrilos. Ahora, ¿qué tenemos que dibujar? ¿Ah? Los oxidrilos. ¡Qué bien! Muy bien. Muy bien. ¿Y con qué completamos las valencias del carbono? Con hidrógeno. Correcto. Y fíjense, ese es el monosacárido más chiquito que tenemos de la familia de las aldosas. ¿Recuerdan este nombre que hace unos minutos dijimos? Los monosacáridos se van a llamar con la terminación osas, ¿bien? En femenino. ¿Bien? Y si esas osas tienen el grupo carbonilo como aldehído, se van a llamar aldosas. ¿Mm? Pero resulta que los químicos que les encanta complicarle la vida a los estudiantes, dijeron, aldosas, ¿cuántas puede haber? ¿Cuántas familias? A ver, chicos, escúchenme bien lo que les voy a comentar. Ay, señor. Hijo de puta. Que me olvidé. ¿Pueden creer que me olvidé traer el cable para conectar? Ay, Dios mío, Dios mío. Mientras se carga. Eso es lo que voy a hacer. Vamos a usar.
Ya les doy bolillo, chicos. Mil disculpas. Si no, no sería una clase de química. Si yo no tengo algún problemita. Si yo no tengo un problemita, me voy a clase de química. Ya lo enciendo y vemos qué pasó. Ahí me ven a Buda sentado y ahí se congeló la cámara. Pero esto lo podemos ir diciendo así de palabra como cura. Está trabada la imagen porque se apagó el celular. Es tanta la energía que consume la aplicación que si yo no lo tengo conectado al celular, bien, a la red, se gasta en un momento. Bien. Entonces me olvidé de conectarlo. Profe, tengo una duda Sí. con algo. Usted ha dicho en el PowerPoint que existen las adosas y las cetosas, ¿puede ser? Sí. Las adosas es con un alcohol primario y un aldehído. O grupo carbónico. Para. Las Aldo, no Ado. Aldo de aldehído. O sea que va un alcohol primario más un aldehído. En esa cadena vas a encontrar un carbonilo en carbono primario. Por eso, justamente, yo digo que es un aldehído. ¿Sí? ¿Me entendéis esa parte? Sí. Después, ¿con qué tenemos que rellenar para cumplimentar la definición? Con Ya oxidrilos. hemos dibujado con oxidrilos. Pero fíjate que yo dibujé, si te acordás, yo dibujé un oxidrilos de alcoholes primarios y oxidrilos de alcoholes secundarios. O sea, en un carbono secundario y en un carbono primario. Sí, por eso son poli. Por eso ya, sí, en este caso son dioxidrilos, pero vos fíjate de que el oxidrilo no importa que sea primario, secundario o terciario. Lo importante es ubicar dónde va a ir el carbonilo. Ese es el que me va a decir si es una aldosa o una cetosa. Claro, y sí. Bien. Si el carbonilo está en un carbono primario, sé yo y a la bolsa de que es una aldosa. Bien. Pero si el carbonilo está en un carbono secundario y ya vamos a ver que sí las hay, bien, esto es como las brujas, que las hay, vamos a encontrar el carbonilo en un carbono secundario. Bien. Y el resto de los carbonos, ¿con qué lo voy a rellenar? Con oxidrilos y con hidrógeno. Bien. Con oxidrilos y con hidrógeno. Bien. Sí, profe, lo reentendí ahora. Ya en un ratitito que comience, como lo puse a cargar en modo rápido, ahora sí, ya tengo 8%. Ya se enciende el celular y ya puedo... ya estoy con ustedes, niños. Ya volvemos. ¿Sienten el viento? No sé si ustedes están, los que están acá en Mercedes se dan cuenta del ventarrón que hay, pero los que están fuera, chicos, estuvo lloviznando. Nunca llovió, ¿no? Nunca llovió. Vamos a poner la aplicación. Horrible, porque se levantó. Pero parece mentira. Y no llueve, chicos. No sé, me parece que vamos a tener que juntarnos todos y hacer una danza tribal a ver si llueve. ¿Qué lo tiró? No pasa nada. Ahí está.
Se golpean las persianas, sí, es todo eso. Bueno, sigo grabando yo ahora. Vamos a ver. Configuración. Me la tomo. Chicos, ¿ven el pizarrón? Sí, profe. ¿Ven mi mano? Sí, profe, más o menos se ve. No, mentira, se ve. Ay, qué guacho que son, miren. De pinita se ve. Es lo que hay. No, mentira. Exactamente. Peor es nada. Volvemos de nuevo. A ver si mejora un poquito, sí. Ya voy a hacer con tinta negra para que se vea mejor. Porque el azul es pedorro. Sí, es cierto. Hacer con azul es pedorro. Seco así porque el trapo está mojado. Pero el trapo siempre con un poquito de lavandina, ¡puf! Se lo saca al toque. Grupo carbonilo en carbono primario. Aldehído. Bien. Mínima cantidad 3. Claro, y el día con la humedad que hay no se ve. Un oxidrilo acá, otro oxidrilo acá. Hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. Bien. Como acá hay un grupo aldehído, esta es una Profe. al... Profe. Se trabó la imagen y no se ve. No lo vemos. Ahí. Ahí volvió. Ahí volvió. Sí. Me alegro. Sí, profe. Mi teléfono me dijo también, me alegro. No sé quién me contestó de la... No sé quién me contestó en el celular, pero me dijo, me alegro. Es más atento a su celo que nosotros. Sí. Es más tanto que ustedes de mierda. Bueno, decía, ¿dónde dejé el marcador? Aldosas. Pero acá donde se cortó todo, los químicos dijeron, tenemos que contar la cantidad de carbonos, porque para eso vamos a tener aldotriosas, aldotetrosas, aldopentosas y aldohexosas. ¿Qué significa esto, chicos? A ver, vamos a pensar un poquito. ¿Por qué escribí esos nombres? ¿Qué significan esos nombres? La cantidad de carbono que hay. Muy bien, o sea que la primera que dibujé, la primera letra, dice aldotriosas. Si yo les preguntara a ustedes, o ustedes me preguntan a mí, profe, ¿qué son las aldotriosas? Yo les respondo, son monosacáridos, bien, formados por 3 carbonos, un grupo aldehído y el resto oxidrilos. Muy bien. Vamos a dibujar esa. ¿Cómo se llama ese señor? Aldehído glicérico. Es el único que tiene un nombre que no termina en osa. Este es el único que no termina en osa. Bien. Los químicos respetaron el nombre original, que tiene más años,
O sea, este señor se conoció en el siglo XVIII, chicos, este compuesto. ¿Saben por qué? Porque se obtenía oxidando ese alcohol que ustedes alguna vez han visto, que se llama glicerina. Glicerina. Cuando uno oxida la glicerina, ¿bien? Sofía, cerrar el micrófono. Sofía. Yara Pérez. No, no será por aludir. Gracias. Disculpa, profe. Gracias, sí, era seguro que no te habías dado cuenta. Volvemos de nuevo acá, chicos, a la estructura. Entonces, fíjense, aldotriosa, 3 carbonos, un grupo aldehído y el resto oxidrilos. Aldotetrosas, ¿bien? 4 carbonos, grupo aldehídos, ¿bien? Y el resto rellenado con oxidrilos. Aldopentosas, 5 carbonos, carbonilo de aldehído, oxidrilos. Y por último, aldohexosas. ¿Bien? Aldohexosas. ¿Y quiénes son las aldohexosas? 6 átomos de carbono, grupo aldehído en el primer carbono, y los restantes 5 carbonos rellenados con hidrógenos y oxidrilos. ¿Bien? Perfecto. Fíjense una cosa, pero nadie me dijo por qué hablo en plural. Hablo en plural. ¿Bien? Porque cualquiera diría, bueno, pero ¿por qué habla y dice que hay aldotriosas, aldotetrosas, aldopentosas y aldohexosas? La S significa que hay plural, estoy hablando en plural, no hay una única. ¿Y por qué es eso? Fíjense que desde la más chiquitita, que es esta señora, o este señor, porque se llama, tiene nombre aldehído glicérico, fíjense, este carbono es quiral. ¿Se acuerdan que era quiral? Era un carbono unido a 4 sustituyentes distintos, lo que ocasionaba que había 2 configuraciones opuestas que se llaman enantiómeros, ¿bien? Y a su vez tenían actividad óptica. Desviaban el plano de la luz polarizada, cada uno de los enantiómeros, uno a la derecha, el otro a la izquierda. ¿Bien? Y resulta que este señor que estamos dibujando acá, ¿bien?, va a existir como 2 enantiómeros. Voy a abreviar acá. Fíjense que el de abajo, uno a simple vista, así de refilón, hubiera dicho, no, ese también tiene carbono quiral. No, porque solamente los quirales son secundarios. Bueno, a veces un tercero puede ser. Pero este lo voy a dibujar en forma abreviada así. Este se llama aldehído glicérico. Ese era el nombre que tiene, aldehído glicérico. Bien. Pero me dice que la presencia de un carbono quiral va a ser de que haya 2 aldehídos glicéricos enantiómeros con actividad óptica. Bueno, ¿es la verdad? Sí, señores. Hay 2 aldehídos glicéricos. Y estos son los que le llevaron a un hombre que estudió estos compuestos durante más de 50 años y a su discípulo postular casi toda la química de los carbohidratos.
Estos señores se llamaban Paul Fischer, bien, o Paul Fischer, porque era alemán, Paul Fischer, bien, y su discípulo, que no recuerdo bien si era eslovaco, checo o húngaro, y que se llamaba Svante Kiliani. Bien, el apellido suena más italiano que otra cosa, pero no era italiano. Estos dos señores, Fischer, Kiliani, fueron los papás del estudio de la química de los azúcares. Estos hombres trabajaron 50 años para aclarar, definir, mostrar, aprender y mostrar la química de los carbohidratos. Bien, entonces, estos señores dijeron, no, para. El aldehído glicérico no es uno. Ah, ¿no es uno? No, hay dos aldehídos. Y ellos fueron los que primero metieron la pata, chicos. ¿Saben por qué? Porque hasta ese momento las configuraciones, o sea, esos ordenamientos, se les llamaba con la letra D y L mayúscula. Fíjense que es la configuración, o sea, cómo se ordenaron los átomos en torno a un carbono quiral. Y en las representaciones que se llaman justamente de Fischer, si nosotros dibujábamos el digliceraldehído con este oxidrilo quiral en papel a la derecha, no tuvieron más brillante idea que llamarle a este de gliceraldehído. De gliceraldehído. Bien. ¿Por qué nosotros usamos así esta contracción en inglés y no usamos aldehído glicérico? Y porque, como les acabo de decir, lo tomamos exactamente del inglés. En inglés no existe aldehyde glyceric. Existe glyceric, acá es con Y, glyceric, bien, aldehyde. Bien, y de ahí los gringos hicieron este glyceric aldehyde y nosotros lo tradujimos literalmente como gliceraldehído. Bien, pero lo vamos a seguir usando por más de que haya sido una bestialidad de los traductores de su tiempo. Entonces, este es un enantiómero. ¿Cuál será el opuesto, el de configuración opuesta? Y va a tener que ser la imagen especular no superponible ¿qué es este? En formulaciones planares, este se va a llamar L-gliceraldehído. ¿Alguien sabe de dónde viene D y L? ¿Qué significará D y L? Alguna vez, el que sea memorioso se va a acordar que yo les dije D y L tiene que ver con las mismas palabras que se usan para expresar la actividad óptica. O sea, la actividad óptica es cómo interactúa este tipo de moléculas y este tipo de moléculas con la luz planarmente polarizada. Ese plano puede ser desviado a la derecha o puede ser desviado a la izquierda. ¿Mm? Fíjense que en latín, bien, y en griego, más bien dicho, primero en griego, derecha, izquierda, se dice dextro, derecha, levos, izquierdo. ¿Bien? Y por otro lado, en latín se dice
dextrum o rectus. Bien. Y esto se dice sinister. Sinister. Bien. Entonces, este tiene el grupo oxidrilo a la derecha, por eso le corresponde una D de dextro, derecho. Bien. Y acá en el dibujo el oxidrilo está hacia la izquierda. Bien. Es un dibujo levo. Pero los tipos no se dieron cuenta, Fischer y Kiliani, que estaban embarrando la cosa cuando también le dijeron que la actividad óptica, y a ver, ahí fue el gran error, porque de chiripa, de casualidad, porque tuvieron un orto así, se los vamos a decir en criollo, el que tenía esta configuración, desviaba a la derecha el plano de la luz polarizada. Entonces era dextro rotatorio y la configuración correspondía a D por tener el dibujo a la derecha, el oxidrilo a la derecha. Y obviamente, si era dextro rotatorio o dextrógiro, era levorotatorio y levógiro. Y la configuración también, por descarte, si era D, tenía que ser L. Y eso conllevó, o sea, conllevar significa llevar a la par un error que durante años costó mucho entender la diferencia, hasta que vinieron unos alemanes y crearon lo que se llama configuración absoluta. Bien, o sea, hablaron de que le pueden dar el nombre a la configuración, pero no usar D y L, sino usar R o S, las letras en latín. Bien, y hacerlos independientes de la actividad óptica. ¿Y por qué? Y porque la actividad óptica no tiene nada que ver o no es consecuencia de la configuración. No depende de la configuración. Porque acá tuvo la suerte de que el que tenía serie estérica D, o sea, tenía configuración D, era dextro rotatorio. Y el que era L era levorotatorio. Pero no significa de que un compuesto que tiene configuración D obligatoriamente tiene que ser dextro rotatorio. Puede ser dextro levo. Y ¿saben una cosa? Les puedo dar una demostración. Hay un azúcar que se llama levulosa, ese es el nombre, llamémosle así como aceptado, pero no oficial, de la D-fructosa. ¿Ven? D-fructosa, configuración D, y sin embargo es levorotatorio. Y 1000 veces se van a encontrar con compuestos que son ópticamente activos, el ácido láctico, el que yo les dije que hay un ácido láctico que se forma en el músculo en el proceso de mala oxigenación. Estamos corriendo y nos consumimos todo el azúcar, toda la grasa y ya no damos más. Entonces, cuando no damos más, el músculo dice: a la puta, tengo que hacer algo para sobrevivir, si no, me voy a romper. Entonces comienza a fermentar. ¿Y qué produce? Ácido láctico. Pero llega un momento en que tanto ácido láctico se ha formado que ya no se puede contraer y relajar. Queda contraído. Bien, y cuando queda contraído se produce algo que se llama calambre. Bien, calambre o contracción dolorosa. Bien, los calambres.
Bueno, resulta que ese ácido láctico, el que se produce en el músculo, es levorrotatorio. En cambio, el ácido láctico que se produce en la leche cortada, en la leche cuajada, por ejemplo, el que nosotros encontraríamos en el yogur, es dextrorotatorio. ¿Bien? Y sus configuraciones, o sea, la distribución que tiene en torno al carbono quiral, son opuestas. Son opuestas. ¿Bien? El que es dextrorotatorio tiene una configuración S, izquierda, y el que es levorrotatorio es el que tiene la configuración derecha. ¿Ven? Eso significa de que no hay una conectividad entre la configuración y la actividad óptica. Bien, o sea, ¿cuántas triosas hay? 2. 2 triosas. Ah, muy bien, pero resulta que cuando dibujamos las tetrosas, voy a añadir un nuevo centro quiral. Ajá. Entonces, fíjense una cosa, voy a borrar y me voy a quedar con el D-gliceraldehído. Con el D-gliceraldehído. Lo voy a hacer más chiquito para escribir. El señor Chiliani tuvo una gran suerte. Un minuto, chicos, voy a traer un trapito seco. Resulta que este señor, que se llamaba Chiliani, hizo un experimento para justificar lo que el señor Fischer había predicho, pero no había llevado a cabo. Entonces, este se llama D-gliceraldehído. ¿Bien? Porque tiene el oxidilo a la derecha. El señor Fischer dijo, si yo aumento en un átomo de carbono, ¿bien?, la longitud de la cadena, voy a tener 2 posibilidades de tetrosa. Ajá. Fíjense. El carbonilo era igual. El segundo carbono, ya vamos a ver. Este, que era el segundo acá, y acá va a ser el tercero, lo vamos a dibujar exactamente igual. Y acá también. Vamos, perdón, son 4, por eso son tetro. Tetro es 4, tetra. Fíjense que los 2 últimos carbonos tienen configuraciones iguales, o sea, son iguales en configuración. Este carbono y este carbono también van a ser quirales. Entonces, ¿cuántas posibilidades de configuración voy a tener? ¿Cuántas configuraciones puedo tener para un carbono quiral? Que me durmieron. 2. 4. 2. Fíjense que yo lo puedo dibujar a la derecha y también a la izquierda. Ahora miren eso, chicos. Miren esas 2 formulaciones. ¿Qué pasó? Ah, me respondieron un mensaje. Débora Arias, ¿qué significa 4? No, profe, me confundí. Igual. No.
Es que es muy correcto eso. A Es que ver, yo pensaba que había como de izquierda a derecha y como son dos, los dos tenían posibilidades. son 4. Es exacto. Por eso, Pero ya o te sea, voy a decir por qué son 4. Espera, quedémonos primero con la derecha. Las que uno dice que son hijas del deglicéraldehído. Bien. Fíjate. Comparen esta configuración, chicos. Facundo González. ¿Qué te pasa, Facu? Fíjense, chicos, miren esto que están en rojo. ¿Cómo son esas configuraciones o ese pedazo de molécula? Son iguales. ¿Bien? Esto es como que se mantenía constante. Eso lo vio Don Fisher. ¿Bien? Y él decía, cuando aumentaba un átomo de carbono, ese átomo que teóricamente se insertaba entre esta estructura y el carbonilo, era un carbono quiral que iba a tener 2 configuraciones posibles. Y eso permitía dibujar 2 configuraciones de las aldo tetrosas. ¿Bien? Hay 2 aldotetrosas, pero fíjense una cosita, chicos, miren bien antes de responder. La pregunta se las voy a formular, pero ustedes piensen bien lo siguiente. Esta estructura, o sea, toda, los 4 carbonos, esa es una aldotetrosa, ¿bien? Y esta es otra aldotetrosa. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Son las 2 aldotetrosas hijas de don deglicéraldehído. ¿Mm? Así le llamó con esa palabra, ¿bien? Daughter, el señor Fisher. ¿Bien? Bueno, él hablaba alemán, no tengo la más puta idea cómo se dice hija en alemán, me olvidé. Hace 20, 30 años que estudié alemán, media docena de clases y se me acabó el dinero. Miren esta y miren esa. ¿Las ven? Digan sí o no. Yes or not. Ya Sí, or nicht. Es lo único que se las puedo decir. Bien, las ven. ¿Son imágenes especulares entre sí ellas? Piensen, no me respondan ya. ¿Son imágenes especulares entre sí? Mírenla despacito. Imagínense que tienen acá al medio un espejo, ¿bien? Y vean si esta es la imagen especular de esta. sí, profe, para mí. Porque está al revés, o sea, el espejo lo muestra al revés. Vos fíjate que acá tenés este izquierdo y este derecho. ¿Sí? ¿Cómo sería la imagen especular de este? Ah, no, entonces no son especulares, porque el oxidrilo no tendría que estar del otro lado. Claro, este tendría que estar acá. Ajá, sí, tienes Y no razón. está. Bueno, ven que no son enantiómeros. Cuando 2 compuestos, ¿bien? Que tienen esta característica, que no son enantiómeros, o sea, no son imágenes especulares, Melina Díaz, para mí sí. ¿Por qué? Mira, de nuevo lo que le decía recién. ¿Quién me contestó? Vos sabés que me perdí. ¿Débora? ¿Fuiste vos? Sí, profe. Sí. No, no es que se superponen, no se superponen. No son imagen especular. ¿Bien? Esta no es imagen especular de esta. Porque acá tengo, si este oxidrilo está a la izquierda, ¿bien?
su imagen especular tiene que tenerlo a la derecha. Sí, ese pedazo coincide. Pero acá yo lo tengo a la derecha, ¿bien? Y el espejo me devuelve a la derecha. O sea, sería como si yo me miro al espejo y por arte y gracia del Espíritu Santo puedo sacarme un granito que tengo en el glúteo porque se ve mi trasero. ¿Me entienden? O sea, yo me pongo enfrente del espejo y el espejo me devuelve deformado. De acá para arriba soy yo, pero de acá para abajo se ve mi cola. Mi bajo de espalda, o sea, mi espalda baja y mi cola. ¿Se dan cuenta de que no son imágenes especulares? Se ríe, Joaquín. Che, digan, sí, no. Ay, no responde, ¿qué les pasa? Están dormiditos. Ya me quedaron 17, qué hijos de su madre. Se entendió, querido profesor. Sos un guacho, Facundo González. Sos un guacho. Ay, Dios mío, Dios mío. Se pasa. Profe, ¿pueden no ser enantiómeros y tener actividad óptica? Tienen actividad óptica, pero no significa de que si tienen actividad óptica y son enantiómeros, van a tener el mismo valor. Solamente que uno va a ser positivo y el otro negativo. ¿Bien? Significa que uno va a desviar a la derecha una cantidad y el otro la misma cantidad a la izquierda. Pero como acá no son enantiómeros, van a recibir el nombre de epímeros. ¿Bien? Epímeros. Eso que estamos dibujando acá son epímeros. ¿Bien? Y resulta que ahora, a partir de esos dos compuestos, ya comienzan a existir con nombres que no tienen nada que ver con lo sistemático. ¿Qué significa? Profe, ¿Ah? tengo una duda. O sea, la cantidad de aldotetrosas o la cantidad que tiene cada uno es dependiendo cómo se ubican los oxidrilos. O sea, la variación. Bien. Siempre la variación de uno solo, nada más. Ah, bien. Fíjense que ya les voy a hacer para el L-gliceraldehído. ¿Bien? Ya les voy a hacer, porque ¿cuántos gliceraldehídos dijimos que tenemos? 2. Entonces, si ¿dónde es papá de 2 aldotriosas epiméricas, el L-gliceraldehído también va a ser papá de 2 aldotetrosas epiméricas. Este se llama D-eritrosa. Se saca de una planta prima hermana de la coca. Bien, la planta de la coca se llama eritroxilón coca. Bien, y esta que da la primera que los químicos estuvieron viendo y obtuvieron el azúcar, bien, se llamaba eritroxilón officinalis, que es el nombre, significa algo así como es la que se estudia en un laboratorio. Cuando la clasificaron, dijeron, no tiene muchos parientes, parece que es única, entonces se le da el nombre en latín de eritroxilón officinalis. ¿Y por qué eritro? Porque tenían color rojo. En lugar de la clorofila clásica, los pigmentos verdes, la planta tenía en sus tallos un color rojo intenso. Eritro rojo. ¿Bien? Entonces, esta, con los 2 oxidrilos a la derecha, se llama eritrosa. Y no hay necesidad de aprendérsela de memoria porque para eso vienen las tablas. ¿Bien? Ya les voy a mostrar a ustedes que existen las tablas de las aldotetrosas. ¿Bien? Pero fíjense una característica. Esta, yo le pongo D eritrosa, D. ¿Por qué le puse D? Porque cuando se reunieron los químicos para hacer todos sus quilombos,
dijeron, ¿cómo vamos a llamar a los azúcares? Bien, si los azúcares tienen la parte inferior, o sea, el último carbono quiral, con configuración D, o se dibuja a la derecha, va a ser D. Así, y porque se les dio la gana, todos se llaman D. Y fíjense que acá también tengo el oxidrilo, que es el último quiral. Bien, el último quiral. Acá este no es quiral y este es quiral. Esta se llama D-treosa. Se sacó de una planta que se llamaba treonina. Bien, entonces, ¿cuántos aldotetrosa hay de 2? 2. Y para no tener que dibujar de nuevo, fíjense que vamos a dibujar el L-gliceraldehído. Lo que voy a hacer acá, voy a poner el oxidrilo a la izquierda. Bien. Entonces, acá que voy a poner oxidrilo a la izquierda. Acá también el oxidrilo a la izquierda. Y si esta es la configuración del L-gliceraldehído, esta señorita y esta señorita, primero que la vamos a tener que dibujar distinto. Esta señorita se va a llamar L-eritrosa. Y esta señorita se va a llamar L-treosa. Y la pregunta es la siguiente. Miren lo que voy a dibujar acá en este recuadro. Un poco más chiquita. Fíjense bien, chicos. ¿Qué hora es? 16:40. Nos quedan 20 minutos. Fíjense una cosa, chicos. Esta es la L-eritrosa y su epímero, fíjense que les dije, epímero. ¿Cuál será? El epímero. A ver, arriesguen. ¿Cuál será el epímero de la L-eritrosa? La D-eritrosa. Epímero, no enantiómero. No, la L, treosa. Ah, la L, treosa. Sí. No, si estoy cada vez más pelotudo, yo disculpen. No, si igual, profe, hablamos dos. Pero es que me dijiste L y yo te entendí D. Y ahí nomás dije, no. Es que No, hablé no, yo es una dije D. compañera. Claro, ella dijo eso y yo dije lo otro. Es L. Fíjense. L-eritrosa es epímero de la L-treosa. L con L para epímeros. ¿Bien? Y D con D para epímeros. La D-eritrosa y la D-treosa son epímeros. ¿Bien? Pero ahora la pregunta del millón. Fíjense una cosa. Yo dibujé
L eritrosa y D eritrosa. ¿Qué son entre ellas? Enantiómeros. Fíjense muy bien lo que respondiste. Son enantiómeros. Ahí sí dibujé un par de enantiómeros. ¿Bien? Por ejemplo, la D eritrosa. Imaginemos que medimos la actividad de la D eritrosa. ¿Bien? Y nos dice que desvía el plano de la luz polarizada más 60 grados. ¿Bien? Significa que, supónganse, ustedes me ven a mí, ¿bien? El polarímetro hizo esto, lo desvió hacia su derecha. ¿Bien? Entonces, yo les pregunto, ¿tenemos que hacer el mismo experimento con la L eritrosa? ¿Tenemos que hacer el mismo experimento? ¿O ya es suficiente con que haga una? Y ya es suficiente, porque si una ya lo desvió para un lado, la otra lo va a desviar para el otro lado, digamos. Correcto. Muy bien. Si esta, bien, desvió 60 a la derecha, su enantiómero, bien, lo va a desviar la misma cantidad en grados, bien, pero para el otro lado. Entonces, con que yo determine la actividad óptica de un enantiómero, es suficiente, ¿bien? Porque yo sé que el otro enantiómero va a tener el mismo valor de giro, el mismo ángulo de giro, ¿bien? Y el sentido va a ser opuesto. No hay más posibilidades, ¿bien? Y fíjense otra cosa, dibujé la L treosa y la D treosa. ¿Qué son entre ellos? Enantiómeros. Muy bien, enantiómeros. Enantiómeros son. ¿Bien? No son epímeros, son enantiómeros. ¿Bien? Y en total, fíjense ahora, la pregunta que les hago. ¿Cuántas tetrosas tengo al final entonces? 4. 4. Por eso te decía, Débora, que tal vez que de perilla habías llegado a 4, pero ese número es correcto. ¿Bien? Se forman 4 tetrosas. ¿Bien? 2 de la serie D, D eritrosa y D treosa, y 2 de la serie L. ¿Bien? Pero los químicos dijeron, para que las cosas no sean tan difíciles al alumno, vamos a dividir el pizarrón imaginario en 2. Vamos a estudiar toda la serie D por un lado, ¿bien? Y la serie L por el otro lado. ¿Y por qué? Por lo que me respondió recién, ¿cómo te llamas? Melina Díaz. Porque si yo sé las propiedades de las D tetrosa, ¿bien? Y las mismas va a tener, solamente que cambiada de signo, las L. ¿Se dan cuenta? Entonces, por conveniencia, por esta pelotudez que tenemos los humanos de que nos gusta estudiar la D, o sea, todo lo que sea derecho y nada de lo que sea izquierdo, viene este miedo a las cosas izquierdas. Fíjense que todo lo malo es izquierdo. Cuando una persona hace algo bien, supónganse, emplea a una persona, bien, y le paga sus salarios, sus descuentos por jubilación, obra social, ¿cómo decimos? Está bien. Lo más vulgar es decimos que está en blanco, ¿sí? Pero a su vez, ¿qué también podemos decir? Está por derecha. ¿Bien? Está por derecha, exactamente. En cambio, cuando alguien hace las cosas mal, ¿cómo dice? Está por izquierda. ¿Bien? ¿Y qué tiene que ver el lado izquierdo de que sea malo? ¿Se acuerdan que les dije hace un rato que en latín la palabra para decir izquierdo es sinister? ¿Bien? No, Joaquín,
eso no tiene que ver. Ya te voy a decir por qué Joaquín es izquierda. Ya te voy a... Ahí está, Débora. Ya te voy a explicar por qué. O sea, nos parece a nosotros mala palabra, pero tiene un significado un poco distinto. Muy bien, Débora. Me levanté con el pie izquierdo. O sea, con mala suerte. Bien. Siniestro. Una persona es de siniestra. Claro, Melina, yo no sé si les conté a ustedes. Bueno, vos tenés 2 pies izquierdos para bailar, yo para fútbol y para cualquier deporte, yo tengo 2 pies derechos y 2 manos derechas. Así que lo mío es más grave todavía. Por eso extraño tanto la bicicleta, porque yo siempre le di a la bicicleta porque era lo único que no tenía que coordinar con nadie y pensar si la mano era derecha o izquierda. Todo lo malo se asocia con lo izquierdo. Todo lo malo. Y por eso una persona que es zurda es siniestra. ¿No? Pero volviendo a nuestro tema, a mi abuela le estaban lavando para que y sí, Joaquín, tu abuelita no debe ser tan vieja, porque a mí también me decían lo mismo. O soy muy viejo yo. El vago no quería reconocer que era viejo. Y entonces dijo, tu abuelita no debe ser muy vieja. Pero por supuesto que era re triste. Era enfermante porque sí, éramos unos pendejos en esa época. No te pregunto la edad de tu abuela porque me muero si me llegas a decir que tiene 60 años. ¿Le paso el teléfono para qué? Qué tarado que es. Qué taradito. Chicos, volvamos de nuevo a esto. Por gusto, chingüengüencha, por gusto, estudiamos los compuestos de la serie D, ¿bien? Porque si ya sabemos la D, vamos a extender el concepto a la serie L, ¿bien? Pero, ¿por qué la D? ¿Y por qué la D, chicos? Nada más, ¿bien? Si algún tipo, ponele, o sea, si a Fisher, que estudió la D, se hubiera muerto en el camino, ¿no? Y alguien agarraba lo de la izquierda, capaz que estaba todo hecho a partir de la fórmula izquierda, ¿bien? Pero también tiene que ver con esta cuestión que la naturaleza va a tener todos los azúcares que vamos a estudiar en monosacáridos, ¿saben qué? Son todos de la serie D. O sea, que todos tienen su último oxidrilo quiral a la derecha. ¿Bien? Se dice que todos descienden del D-gliceraldehído. ¿Mm? Azúcares L, salvo algunas bacterias, salvo algunos hongos, y paremos de contar, chicos, bacterias y hongos, o sea, 2 seres muy primitivos, el resto de los seres vivos tenemos todo D en azúcar, todo D. ¿Bien? Pero no significa de que esos otros compuestos no tengan las mismas propiedades. Lo que pasa es que no son naturales. ¿Bien? Los químicos tuvieron que hacer la síntesis, o sea, crearlos en forma artificial, porque naturalmente no existían. ¿Mm? Bien, para redondear el día de hoy, ¿qué vamos a decir? Hemos estudiado las triosas, las tetrosas, y después, chicos, a ver, les hago una pregunta. Y a vos, Deborita, te hago la pregunta porque capaz que me des la respuesta al toque. ¿Cuántas aldopentosas existirán? Fíjense que hay 2 aldotriosas, ¿bien? 2 aldotriosas. 6. 4 aldotetrosas. ¿Y cuántas aldopentosas habrá? 6. Fíjate cuántas pueden dar.
fíjate que las dos derechas, bien, o sea, las dos D pueden dar dos hijitos, porque el D y el L glisaraldehído da de a par. Bien. Bien, Pilar Sosa, 8. 8, porque cada una de estas, bien, son aldotetrosas. Y en total, ¿cuántas aldotetrosas dijimos que había? 4. Y si cada una de ellas puede dar dos hijitas aldopentosas, exactamente, Melina, por los carbonos quirales. Hay una fórmula que es 2 elevada al número de carbonos quirales. En las pentosas, en las aldopentosas, tenemos 2 al cubo. ¿Bien? Porque hay 3 carbonos quirales. ¿Bien? 2 al cubo es 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4 por 2, 8. Este me va a dar 2, este me va a dar 2, este me va a dar 2 y este me va a dar 2. O sea que en total, ¿cuántas tenemos de las dos series? En total, 8. ¿Y aldohexosas? ¿Aldohexosas? ¿Quién se anima? A ver, Chihuahuencha, si deja de ponerme Chihuahuencha. 16. 16. ¿Por qué 10? Si cada uno... ustedes fíjense, me Porque se dijeron... eleva a la 4. Exactamente, 2 a la 4. Bien. O si no, pensamos, fíjense, si este me va a dar 8 de 5, bien, y cada una de esas 8 de 5 me va a poder originar 2 de 6, 2 por 8, 16. Bien. Bien. Podemos usar una fórmula o podemos razonar. El jueves vamos a ver cómo vamos a tomar solamente las exosas. ¿Por qué? Porque vamos a quedarnos con una pentosa, solamente una, ¿bien? Y por el otro lado, fíjense, miren esta. Esta es la estructura de la D-glucosa, ¿bien? Y este va a ser nuestro caballito de batalla. ¿Por qué? Porque los seres vivos, casi todos los seres vivos, hay menor porcentaje, por supuesto, y hay seres vivos que comen azufre, ¿bien? O sea, fermentan o oxigenan azufre para vivir. Nosotros, los humanos y todos los que somos quimio heterótrofos, ay, me olvidé cuál era. Ustedes lo saben por biología. Los que morfamos carbono, ¿bien? Los me olvidé, ya lo voy a buscar porque me olvidé. Y había... ¿Ah? ¿Quimiolitótrofos? No, porque los que son litio o lito, ¿bien? Comen minerales. Por ejemplo, los que morfan las bacterias que viven en los géiseres comen azufre. ¿Bien? Esos son quimiolitotrofos. Nosotros tenemos otra denominación, ya se las voy a buscar. Lo que sí quiero que entiendan, que el jueves vamos a ver todas las propiedades a partir de esta señorita, la señorita glucosa. ¿Bien? La señorita glucosa va a ser nuestro caballito de batalla para poder ver cómo se forman las estructuras que involucran un hemiacetal, ¿bien? Donde un oxidrilo, ¿bien? Un oxidrilo va a atacar al grupo carbonilo. Un oxidrilo ataca al grupo carbonilo, ¿bien? Y forma una estructura cíclica. Cuando vemos esto, vamos a ver que se forma un hemiacetal. Y después ese hemiacetal va a reaccionar con un oxidrilo de otro azúcar, quimiolitotrofos. Vos sabés que no es quimiolitotrofos. Creo que nosotros somos heterótrofos.
Eh, me olvidé lo que estaba por decir. Estaba hablando de después, cuando las estructuras miacetálicas, que son las formas comunes en las que están los monosacáridos, comienzan a reaccionar para formar el acetal correspondiente, se van a formar puentes que van a servir para unir las moléculas de monosacáridos para originar disacáridos, trisacáridos, tetra, penta, octa, nona, deca, oligo, ¿qué significa? Unos pocos, ¿bien? Oligarquía, gobierno de unos pocos. Los que tenían mucho dinero gobiernan un país, ¿bien? Y se dice que hay una oligarquía imperante. Entonces, los oligosacáridos y por último los polisacáridos, almidón y celulosa. ¿Bien? Eso vamos a ver el viernes y terminamos el sábado, si Dios quiere, ya con este tema. ¿Bien? Para la semana que viene, ver, ¿cómo se llama? Lípidos y comenzar la última semana de octubre y la primera de noviembre, terminar con proteínas. ¿Se acuerdan que yo les dije que el tema 15 nos podemos juntar un día después de haber terminado la cursada, los trabajos prácticos y verla con calma, el que quiera venir, bien, el que quiera asistir, el que quiera venir a mi casa, se lo voy a contar a mi casa. Nos vamos a tomar un café y en el living de la casa les voy a contar la estructura de los ácidos nucleicos. Las chicas obviamente van a traer y van a competir conmigo en quién hace más rica las pastafrolas, los arrollados, los strudel, la selva negra. Estaría genial, ¿no? Que nos juntáramos. Pero ¿qué pasa si tenemos COVID alguno y nos cagamos infectando todo? Strudel. ¿Te gusta el strudel, Pamela? A mí me gusta ponerle un poquito de miga de pan. El strudel, te cuento. Es una masa muy finita, que se hace unas manzanas, apenas se ablandan las manzanas, se saca. Bien, no se hace una compota. Y se le pone, para hacer esa mala compota, le pones canela, bien, manzanas verdes es lo ideal. Si no, le pones las manzanas rojas. Bien, las cortas en cubitos. Después Profe, perdón que le interrumpa, pero tendría que dejar de grabar. Sí, tenés razón, ¿viste? No comienzo a grabar nunca y cuando grabo no la apago.